Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en Argentina pidieron que cese el cometimiento de este delito en la Iglesia Católica. En minutos, los detalles. En Ucrania se desatan violentas protestas luego que decenas de personas evacuadas de China por la emergencia generada tras el coronavirus fueran trasladadas a ese país. Ex asesor del presidente Donald Trump es condenado a 40 meses de prisión. Lo acusan de haber obstruido la investigación de la Cámara de Representantes sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. Iniciamos con el detalle de la información. Decenas de personas fueron evacuadas de China por la emergencia generada por el coronavirus. Han sido trasladadas a Ucrania. Esta medida ha sido rechazada por los ciudadanos de ese país, lo que ha provocado protestas. La llegada a Ucrania de 70 personas evacuadas de Wuhan, en China, por el brote de COVID-19 generó caos cuando los residentes locales que se oponían a la medida protagonizaron enfrentamientos con la policía. Los evacuados enmascarados, exhaustos por el largo viaje, se asomaban por las ventanas del autobús que los transportaba hacia el lugar designado de cuarentena. Los manifestantes intentaban bloquear el camino, prender fuego e incluso arrojaron piedras a los autobuses. Los desórdenes surgen a causa del temor a que alguno de los trasladados estuviese contagiado por el coronavirus e infectara a los ucranianos. ¿No tienes miedo de infectarte? Se ha extendido por todo el mundo, incluso a Egipto, pero esos países no se pueden comparar con los nuestros, con nuestra pobreza. ¿Por qué las autoridades no prepararon y organizaron la cuarentena? De alguna manera por separado, no en el pueblo. En una declaración publicada en su página de Facebook, el presidente ucraniano dijo que las personas evacuadas de China están sanas y vivirán en un centro médico cerrado administrado por la Guardia Nacional en la aldea como medida de precaución. En las próximas 2 semanas probablemente será la instalación más protegida del país, dijo Zelensky, pero los legisladores municipales de la aldea prometieron continuar oponiéndose a la evacuación, diciendo que el sistema de alcantarillado del sanatorio está vinculado al de la aldea y termina en una instalación de aguas residuales cercana. Nuestro sanatorio no está ajustado para aislarlos aquí. No queremos convertirnos en una zona de aislamiento, una zona de exclusión. Vamos a vivir aquí y no queremos que haya un nuevo Wuhan aquí. En el epicentro del brote de coronavirus ya se han infectado más de 74,000 personas y mató a más de 2,100. Los evacuados incluyeron personas de Bielorrusia, Argentina, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana. La Cancillería salvadoreña no ha confirmado si han tenido contacto con los 4 connacionales que fueron trasladados a Ucrania. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Y en Italia, las autoridades han confirmado 3 nuevos casos de este virus en el país. El primer ministro italiano Giuseppe Conte confirmó el viernes que 3 personas más habían dado positivo al nuevo virus en Italia, lo que elevó el número total de casos a 6. Los nuevos casos fueron identificados en la ciudad de Codogno, en la región norte de Lombardía, informó el periódico italiano La Repubblica. Estos fueron los primeros casos conocidos de transmisión local de la infección, según los medios italianos. Conte también dijo que el Ministerio de Salud de su país había ordenado un nuevo decreto, aplicando una cuarentena obligatoria para todos aquellos que habían estado en contacto con los transportistas de COVID-19 o habían visitado áreas de alto riesgo. Estaba hablando antes de una cumbre presupuestaria de la UE en Bruselas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a cambiar de información porque el próximo lunes entra en vigencia la restricción de carga pública por la cual podrán negar visa estadounidense a quienes hayan solicitado o puedan tener que solicitar asistencia en programas de alimentación, salud o vivienda. La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto. De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental
por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia. Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la Declaración de Autosuficiencia, es decir, el formulario I-944. Que toma en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos. El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del próximo 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición. También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. Además, un reciente informe reveló que latinos sufren pobreza en Nueva York y expresa preocupación por la población hispana en la Gran Manzana. Subsidios del gobierno ayudaron en 2018 a una reducción del 5% de la pobreza en la ciudad. Pese a eso, las cifras aún son alarmantes, señala Jason Cohn de Robin Hood. Más de la mitad de los neoyorquinos cayó en la pobreza durante al menos un año entre 2015 y 2018. Según el censo, en 2018, más de 8 millones de personas vivían en Nueva York. Al menos 2.200.000 de ellas eran hispanos o latinoamericanos. El reporte de pobreza Robin Hood, asociado con la Universidad de Columbia, ha establecido que 1 de cada 5 personas que residen en la ciudad viven en condiciones de pobreza. Entre los hispanos en Nueva York, esa tasa es en realidad del 68%, así que es increíblemente alta. Según señala, el análisis ha mostrado que elementos como cupones de alimentos y otras ayudas del gobierno aportan a que esta condición de pobreza sea superada, pero la población inmigrante tiene temor de usarlas, pues el gobierno puede considerarle carga pública. Las causas para llegar a esta condición, destaca, son variables. Tener un hijo fue en realidad un factor importante en términos de conducir a la gente a la pobreza o a estar en riesgo de pobreza. Algo incluso más fuerte que perder su trabajo, incluso más fuerte que terminar una relación, fue tener un hijo. Nueva York, que cuenta con al menos 4 millones de inmigrantes, según el experto, tiene urgencia tanto de servicios para el cuidado de menores como de ayuda médica en aspectos como la planificación familiar, pues algunos métodos anticonceptivos requieren de prescripción médica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Además, en Estados Unidos, un juez declaró inconstitucional el trato brindado en los centros de detención de inmigrantes. Un juez federal dictaminó que las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en la zona de Tucson son inconstitucionales y ordenó a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que implemente cambios en el trato de los detenidos, que incluye proveerles colchonetas y frazadas dentro de las 12 horas de su ingreso a las instalaciones. La orden emitida el miércoles también prohíbe que la agencia retenga inmigrantes por más de 48 horas si han sido procesados. Fue una victoria monumental. Carolina Walters es abogada de una de varias organizaciones que presentó una demanda colectiva acusando a la patrulla fronteriza de mantener a detenidos en celdas heladas e inseguras, donde inmigrantes dormían hacinados sobre concreto con mantas delgadas, sin acceso a agua potable, debida alimentación ni atención médica. Hace 5 años, tratando de obtener evidencia y haciendo argumentos sobre las condiciones inhumanas en los centros de detención de la patrulla fronteriza. El fallo se aplica solo a 8 estaciones de la patrulla fronteriza en Arizona. Lo importante del fallo del juez es que el juez hace un análisis de referencia constitucional. Eso podría sentar un antecedente legal para cambiar condiciones en otros centros de detención. Un portavoz de la patrulla fronteriza dijo que están revisando el fallo y aseguró que la agencia está comprometida a cuidar la salud y seguridad de todas las personas bajo su custodia. Verónica Villafañe, Voz de América. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Le damos seguimiento al repudiable crimen de la pequeña Fátima de 7 años perpetrado en México. Las autoridades han revelado que la niña conocía a uno de los presuntos responsables de quitarle la vida.
Una mujer sospechosa de recoger en la escuela a una niña de 7 años que luego apareció muerta, habría vivido con la familia de la menor durante un tiempo para escapar de la violencia doméstica, dijeron el jueves las autoridades en México. La revelación podría explicar por qué la menor, identificada solo como Fátima, conocía a esta persona y se fue voluntariamente con ella. Los entrevistados y diversas denuncias coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el video como conocida de la familia. María Magdalena Antón, madre de la niña, dijo al canal de televisión Milenio que la mujer detenida estuvo un tiempo en casa de ellos porque su esposo quería matarla. Al parecer, la mujer regresó después con su pareja. La mujer y su esposo ya se encuentran detenidos y están acusados de haber ofrecido dinero a la policía a cambio de dejarlos ir. Las autoridades esperan levantarles pronto cargos por secuestro o asesinato. Nuestro objetivo es erradicar el feminicidio y para ello tenemos que actuar para que no haya impunidad, siempre estar del lado de las víctimas y de la justicia. El crimen atroz contra Fátima va a ser castigado. A partir del caso de Fátima, las autoridades prometieron endurecer los controles para que solo los padres o tutores autorizados recojan a los niños de las escuelas. Además, tras los recientes ataques perpetrados en Alemania, las autoridades informaron que aumentarán la presencia policial. El principal funcionario de seguridad de Alemania dijo el viernes que las autoridades aumentarían la presencia policial en todo el país y vigilarán de cerca las mezquitas y otros sitios después de los disparos por motivos raciales que mataron a 9 personas. Un hombre alemán de 43 años disparó fatalmente a las víctimas de antecedentes inmigrantes en el suburbio de Hanau, en Frankfurt, el miércoles por la noche, antes de matar a su madre y a él mismo. El hombre, identificado como Tobias Ragen, dejó una serie de divagantes textos y videos que exponen puntos de vista racistas y afirman haber estado bajo vigilancia desde su nacimiento. El ministro del Interior dijo que los funcionarios de seguridad a nivel estatal y las agencias de seguridad que consultó acordaron aumentar la presencia de la policía en todo el país. Agregó que habría más vigilancia en sitios sensibles, incluidas mezquitas, y una alta presencia policial en estaciones de ferrocarril, aeropuertos y fronteras. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Cambiamos de información porque en Argentina, víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes pidieron que cese el cometimiento de este delito en la Iglesia Católica. Además, exigen justicia. 3 víctimas sordas de abuso sexual cometido por sacerdotes en Argentina pidieron al Papa Francisco el jueves que haga más para enfrentar el delito sexual en la Iglesia Católica. Hace 3 meses, un tribunal de Argentina condenó a 2 sacerdotes a más de 40 años de prisión por abusar sexualmente de niños sordos en la escuela Probolo en el municipio noroccidental de Luján de Cuyo. Definitivamente la situación. Todos los sordos y oyentes también, the deaf and the people who can hear as well, siempre hemos sufrido. We've always suffered. Hemos sufrido abusos de curas y esto ha sido We've suffered abuse from priests. Necesitamos que cambie. And we need this to change. Basta. La delegación de las víctimas argentinas, sus abogados y los partidarios de la Argentina en los Estados Unidos tenían la esperanza de ganar una audiencia con el Papa. Como hasta el momento no han recibido respuesta, se reunieron con periodistas en la Plaza San Pedro para mostrarles fotos de sus agresores. Los sobrevivientes están exigiendo que los sacerdotes sean expulsados, el máximo castigo impuesto por la Iglesia Católica. La visita de las víctimas a Roma se produjo un año después de que el Papa presidiera una conferencia de obispos pidiendo cero tolerancia con el abuso sexual. Anne-Marie García, Associated Press. Y en más noticias, un juez condenó a un ex asesor del presidente Donald Trump a 40 meses de prisión. De acuerdo con el fallo, Roger Stone obstruyó la investigación de la Cámara de Representantes sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. 3 años y 4 meses de cárcel para Roger Stone. El delito, mentir al Congreso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016, obstruir la investigación y manipular a testigos. Pero este caso ha dado más de qué hablar por ser Stone un asesor político informal que ayudó a Donald Trump con su primera campaña presidencial y por las constantes críticas que el mandatario ha hecho del caso, tantas que el secretario de Justicia del país llegó a expresar en una entrevista las dificultades que suponían para su departamento los tuits del presidente.
tener comunicados públicos y tweets sobre el departamento, sobre personas del departamento, nuestros hombres y mujeres, sobre casos pendientes en el departamento y sobre jueces ante los que tenemos casos, hace imposible que realice mi trabajo y asegure a los tribunales y a los fiscales en el departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad. Y la cosa no quedó ahí. El equipo de fiscales que llevaba la causa de Stone se retiró por completo del caso la semana pasada después de que Trump expresara públicamente su disconformidad con la sentencia que sugerían. El involucramiento del presidente en la pena de su exasesor provocó también que más de 1000 exfuncionarios del Departamento de Justicia pidieran en esta carta la dimisión del jefe de esa cartera. Ahora la gran pregunta es si el presidente valora un indulto a Stone. Por el momento se limita a tuitear mensajes de apoyo a su asesor y a decir: no lo he pensado demasiado, pero creo que lo han tratado de manera muy injusta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Continuamos con más hechos. Los demócratas se enfrentaron en un nuevo debate. La adición de Mike Bloomberg generó enfrentamientos, pero analistas consideran que la contienda podría entrar en una etapa definitiva. Un todos contra Mike Bloomberg. Me gustaría hablar sobre contra quién estamos. Un multimillonario que llama a las mujeres gordas y lesbianas con cara de caballo. Y no estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del alcalde Bloomberg. El multimillonario exalcalde de Nueva York se estrenó el miércoles en el debate demócrata. Las críticas también rebotaron de él a sus colegas, entre ellos al socialdemócrata Bernie Sanders. No vamos a dejar el capitalismo, lo intentamos, otros países lo intentaron, se llamaba comunismo y simplemente no funcionó. Hablemos de la socialdemocracia, no comunismo, señor Bloomberg. Esa es una jugada sucia. La mención sobre el socialismo ha sido un lema de campaña del presidente Donald Trump, quien acusa a los demócratas de querer implantar un sistema socialista en Estados Unidos, muchas veces comparándolo con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mientras la contienda se torna más agresiva entre los demócratas, analistas consultados por La Voz de América aseguran que las oportunidades de mantenerse en la lucha se irán reduciendo. Lo que podría ocurrir es que solo queden 2 candidatos demócratas después del supermartes y que uno de ellos claramente domine al otro. Creo que el presidente y su equipo están contentos esta semana porque hay un desorden en el lado demócrata. No está claro quién será el candidato. Sanders encabeza las encuestas nacionales, según Real Politics, seguido de Joe Biden y Mike Bloomberg. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Permítanos hacer una breve pausa, pero al volver hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Continuamos con más hechos. Más de 20 periodistas han retornado a Nicaragua en los últimos meses. Esto tras permanecer en Costa Rica en condiciones difíciles. El periodista Yeltsin Espinosa renunció a su refugio político en Costa Rica y tomó la decisión de regresar a Nicaragua, luego de permanecer en el vecino país por más de un año con muchas dificultades. Es hacer periodismo a lo que regreso a mi país. Atentos a la información. Yeltsin, junto a otros 4 reporteros, fundó en Costa Rica el medio digital Nicaragua Actual. El reto que ahora enfrentan es informar desde Managua con limitados recursos técnicos y económicos. Un teléfono, un micrófono, una computadora. Eso con lo que contamos acá en Nicaragua a nuestro regreso. Dirán, es muy poco, pero con eso se hace periodismo cuando tenés el compromiso. En los últimos meses, al menos 20 periodistas han regresado del exilio, según Julio López, representante de la organización Periodistas Independientes, quien explicó a La Voz de América que la falta de anuncios mantiene asfixiados a los medios de comunicación. Históricamente el uso de la publicidad como premio y castigo en los diferentes gobiernos, no solo con este, ha sido el método utilizado por el Estado para tratar de premiar o castigar a los medios. Sin embargo, el funcionario estatal Cairo Amador asegura que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa y que los periodistas que han huido del país jamás han sido perseguidos por el gobierno. Periodistas que se han ido, etcétera, etcétera, y no necesariamente se han ido porque han sido buscados, ¿verdad? Hay un efecto
hay un efecto de temor que se ha generado. Mientras tanto, organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reporta más de 1000 agresiones contra la libertad de prensa en el marco del conflicto sociopolítico nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Funcionarios de Hong Kong dijeron el viernes que habían confirmado 2 casos adicionales del nuevo virus. El doctor Chuan Shun Wang, funcionario del Departamento de Salud de Hong Kong, dijo que un conductor de taxi se encontraba entre los 2 pacientes que encontraron la infección. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Muscat, Omán, el viernes. Su agenda incluye una reunión con el sultán Haitham bin Tariq Al Said. La esperada audiencia de extradición en Estados Unidos para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está programada para comenzar en Londres el lunes. Estados Unidos acusó a Assange de filtrar cientos de miles de documentos clasificados y quiere que lo extraditen para ser juzgado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.